Hola, mi gente bella. Soy Miguel Ángel Herrera Vázquez. Tengo 58 años. Soy de Puebla, México. Y hoy vengo a contarles la historia más dolorosa, pero también más satisfactoria de toda mi vida. Una historia que me marcó para siempre y que tal vez muchos de ustedes no van a creer cuando se las cuente completa, porque lo que pasó en mi familia, lo que me hicieron mis propios hermanos y mi padre, en la empresa familiar. Fue algo tan cruel, tan humillante, que durante años pensé que nunca me iba a recuperar. Pero déjame decirte algo, mi querida audiencia. A la vida tiene formas muy curiosas de darnos revancha. Y cuando te cuente cómo terminó toda esta historia, cuando sepas lo que pasó con esa empresa familiar que me botó como si fuera basura, te vas a quedar con la boca abierta. Dale like a este video si quieres que te cuente toda la verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta historia tiene tantos detalles, tantas vueltas, que te van a emocionar. Y por favor, cuéntame en los comentarios de qué ciudad eres. Me encanta saber dónde están mis suscriptores, porque lo que voy a contarte hoy no es solo una historia de humillación. Es una historia de cómo un hombre puede levantarse de las cenizas, reconstruir su vida desde cero y conseguir algo que jamás imaginó, aunque la empresa que lo humilló terminara cerrando por culpa de su propia competencia. Pero vamos por partes, porque esta historia comenzó hace más de 30 años, cuando yo era apenas un chamaco de 25 años, con sueños grandes y mucha fe en mi familia. Mi padre, Rodolfo Herrera, había fundado Textiles San Miguel en 1975, aquí en Puebla. Era una empresa que se dedicaba a la confección de uniformes escolares y ropa de trabajo. Nada del otro mundo, pero era honesta. Daba trabajo a unas 40 familias de la zona y nos permitía vivir bien. Yo era el hijo mayor, tenía 2 hermanos menores, San Roberto, 3 años menor que yo, y Fernando, el más chico, 5 años menor. Desde que era adolescente, mi padre me decía que yo era su heredero natural, que algún día toda la empresa sería mía. Miguel Ángel, me decía con esa voz ronca que tenía, tú tienes cabeza para los negocios. Tus hermanos son buenos muchachos, pero tú naciste para esto. Algún día todo esto va a ser tuyo y vas a llevarlo muy lejos. ¿Saben qué? Le creí con toda mi alma. Entré a trabajar oficialmente en la empresa en 1985, recién salido de estudiar Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Puebla. Empecé desde abajo, como mi padre quería. Primero en el almacén, luego en producción, después en ventas, hasta que finalmente llegué a ser el gerente general. Durante 10 años, desde el 85 hasta el 95, yo prácticamente manejé esa empresa. Mi padre ya estaba mayor, tenía problemas de salud, y yo era quien tomaba las decisiones importantes. Y déjame decirte que no fueron años fáciles. México estaba pasando por crisis económicas terribles. El error de diciembre del 94 casi nos mata. Pero yo logré que la empresa no solo sobreviviera, sino que creciera. Conseguí contratos con el gobierno del estado para uniformes escolares. Modernicé toda la maquinaria, amplié las instalaciones. Para el 95, Textiles San Miguel tenía casi 100 empleados y facturaba 3 veces más que cuando yo empecé. Mi padre estaba orgulloso, mis hermanos. Bueno, ellos trabajaban en la empresa, pero más relajados. Roberto manejaba el área administrativa y Fernando estaba en recursos humanos, pero las decisiones importantes las tomaba yo. Hasta que llegó el 96, el año que cambió todo. Tengo que hablarles de mi cuñada Esperanza Morales, una mujer que llegó a nuestra familia cuando Roberto se casó con ella en 1993. Una mujer que, desde el primer día que la conocí, me dio muy mala espina. Esperanza era, como decirlo sin sonar grosero, era muy ambiciosa, pero no de la manera buena. Era de esas personas que siempre están calculando, siempre están viendo cómo sacar ventaja
de las situaciones, alta, flaca, siempre muy arreglada, siempre con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Mi hermano Roberto estaba perdidamente enamorado de ella, pero yo veía cosas que él no veía. Veía cómo Esperanza siempre hacía comentarios sobre cuánto dinero tenía la familia, cómo preguntaba sobre las propiedades que teníamos, cómo, en las reuniones familiares, siempre dirigía la conversación hacia temas de negocios y herencia. Mi esposa Carmen me decía a Miguel Ángel, esa mujer no me gusta nada, mantiene ojos de víbora. Pero yo pensaba, bueno, es la esposa de mi hermano. Tengo que darle el beneficio de la duda. Error. Gran error. Porque Esperanza tenía planes. Planes que yo no imaginé hasta que fue demasiado tarde. También estaba mi hermano Fernando. Fernando siempre había sido indiferente, era muy inteligente, pero también muy resentido. Desde niños siempre sentía que mi padre me prefería a mí, y la verdad es que tal vez tenía razón. Fernando era alto como yo, pero más delgado. Tenía el pelo negro, siempre muy peinado, y esos lentes que lo hacían ver intelectual. Era bueno con las palabras, sabía convencer a la gente, pero también tenía un lado oscuro, una amargura que yo no entendía completamente. En el 95 Fernando había empezado a hacer comentarios extraños en las reuniones familiares. ¿Por qué Miguel Ángel siempre toma todas las decisiones? Decían, esta es una empresa familiar, ¿no? Todos deberíamos tener voz y voto. Mi padre le respondía, don Fernando, tu hermano tiene experiencia. Él ha demostrado que sabe manejar el negocio. Pero papá, insistía Fernando, ¿qué pasa si a Miguel Ángel le pasa algo? ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si decide irse? ¿No sería mejor que todos supiéramos manejar la empresa? En ese momento, esos comentarios me parecían razonables. Pensaba que mi hermano solo quería aprender más, tener más responsabilidades. No sabía que estaba plantando semillas de duda en la mente de mi padre. Y mi padre, a mi pobre padre. Rodolfo Herrera había sido un hombre fuerte toda su vida, pero en 1995 le diagnosticaron diabetes y empezó a tener pequeños derrames cerebrales. Nada grave al principio, pero sí le afectaba la memoria y el juicio. Se volvió más susceptible a las influencias externas, más propenso a cambiar de opinión, más manipulable. Dale like si te está gustando la historia, porque lo que viene ahora es la parte más difícil de contar. Todo empezó a cambiar sutilmente en los últimos meses del 95. Pequeñas cosas que al principio no me parecieron importantes. Mi padre empezó a hacerme preguntas extrañas sobre las decisiones que yo tomaba en la empresa. Miguel Ángel me decía, ¿por qué compraste esa maquinaria nueva sin consultarme? Papá, le respondía, te consulté hace 2 meses y me dijiste que siguiera adelante. Incluso firmaste la autorización. Sí. No, ya ves que mi memoria ya no es la de antes. Al principio pensé que era solo por los problemas de salud, pero luego empecé a notar que Roberto y Fernando siempre estaban hablando con él en privado. Siempre tenían reuniones familiares a las que no me invitaban. Esperanza también empezó a ser más presente en la empresa. Venía a visitar a Roberto, pero siempre terminaba en la oficina de mi padre, hablando con él durante horas. ¿De qué hablan tanto?, le pregunté una vez a Roberto. Ay, Miguel Ángel, son cosas de familia. Esperanza le tiene mucho cariño a papá y le gusta platicarle de nuestros planes. ¿Qué planes, pues? Ya sabes, queremos tener hijos pronto. Estamos viendo lo de comprar una casa más grande, cosas normales de pareja. Pero yo empecé a sentir que algo no estaba bien cuando, en una junta de trabajo, mi padre me contradijo delante de todos los empleados. Era febrero del 96. Estábamos revisando el presupuesto del primer trimestre cuando propuse expandir nuestra línea de uniformes médicos. Era una oportunidad increíble porque varios hospitales privados nos habían contactado.
No, dijo mi padre, de repente. Esa inversión es muy arriesgada. Papá, dije sorprendido. Ya habíamos hablado de esto. Los números son muy buenos. Podríamos duplicar nuestras ganancias en 6 meses. He estado pensando, continuó, y creo que necesitamos ser más conservadores. Roberto y Fernando están de acuerdo conmigo. Volteé a ver a mis hermanos. Roberto no podía sostenerme la mirada. Fernando tenía una sonrisa muy pequeña en los labios. ¿Desde cuándo Roberto y Fernando toman decisiones sobre expansión del negocio? Pregunté. Mi padre se puso serio. Desde que decidí que esta empresa necesita una dirección más andemocrática. No era una palabra que él usara normalmente. Después de la junta, traté de hablar con él en privado. Papá, ¿qué está pasando? ¿Hice algo malo? No, hijo. Solo creo que es tiempo de que tus hermanos tengan más participación en las decisiones importantes. Pero papá, yo he manejado esta empresa durante 10 años. Los resultados hablan por sí solos. Sí, lo sé, pero también creo que te has vuelto muy autoritario. Tus hermanos me han comentado que ya no los consultas para nada. Autoritario, esa palabra me dolió como una puñalada. Yo, que siempre había tratado de ser justo, que siempre había consultado las decisiones importantes con mi padre. ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo dijo. Lo importante es que lo reconsideres. Esa noche llegué a mi casa destrozado. Mi esposa Carmen me vio la cara y supo inmediatamente que algo estaba mal. ¿Qué pasó, amor? Le conté todo. Carmen me escuchó en silencio, pero yo podía ver la preocupación en su cara. Miguel Ángel, me dijo finalmente, creo que tu cuñada está metiendo ideas raras en la cabeza de tu papá. ¿Por qué dices eso? Porque ayer me encontré a Esperanza en el mercado y me dijo algo muy raro. Me dijo que era una lástima que tu familia no se llevara mejor, que ella esperaba que algún día todos fueran más anequitativos. ¿Equitativos? Esa fue la palabra que usó, y cuando le pregunté qué quería decir, solo sonrió y cambió de tema. Comparte este video si conoces a alguien que haya pasado por algo parecido en su familia. En marzo del 96, mi padre me llamó a su oficina para una conversación importante. Miguel Ángel me dijo, he estado pensando mucho y he tomado una decisión. Voy a cambiar la estructura de la empresa. ¿Qué quieres decir, papá? Quiero decir que, a partir de ahora, las decisiones importantes se van a tomar por votación. Tú, Roberto, Fernando y yo, 4 votos. Me quedé helado. Papá, ¿estás seguro de eso? Yo soy el gerente general. Tengo la experiencia. Conozco todos los aspectos del negocio. Exactamente por eso. Porque conoces todos los aspectos. Puedes ayudar a tus hermanos a aprender. Pero las decisiones se van a tomar democráticamente. Otra vez esa palabra democráticamente. ¿Y si hay empate? Sí, hay empate. Mi voto decide. En teoría sonaba justo. En la práctica era mi sentencia de muerte profesional. Porque muy pronto descubrí que Roberto, Fernando y Esperanza habían formado una alianza, y que mi padre, con su salud deteriorada y su memoria falseada, estaba siendo influenciado sistemáticamente. La primera votación importante fue sobre el contrato de uniformes médicos que yo había propuesto. Yo voté a favor, obviamente. Mi padre votó en contra. Roberto votó en contra. Fernando votó en contra. 3-1. Perdimos el contrato. Es mejor ser conservadores, dijo Roberto después de la votación. Especialmente en tiempos difíciles, agregó Fernando. ¿Tiempos difíciles? Pregunté. La empresa está en el mejor momento de su historia. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Dijo Fernando. Los mercados son impredecibles. Es mejor consolidar lo que tenemos. La segunda votación fue sobre la renovación de equipos. Yo quería modernizar toda la línea de producción. Ellos votaron por mantener las máquinas viejas un año más.
La tercera votación fue sobre el aumento de sueldos para los empleados. Yo propuse un aumento del 10%. Ellos votaron por un 5%. En cada votación, yo perdía. En cada decisión importante, mis hermanos se unían contra mí. Y lo peor de todo es que empecé a notar que los empleados se daban cuenta. Empezaron a venir menos a consultarme cosas. Empezaron a ir directo a Roberto o a Fernando. Mi autoridad se estaba desvaneciendo poco a poco. Fue mi esposa Carmen quien me abrió los ojos completamente. En abril del 96, ella trabajaba medio tiempo en una boutique del centro de Puebla. Un día llegó a casa con cara de preocupación. Miguel Ángel, tengo que contarte algo que escuché hoy. ¿Qué pasó? Vino una cliente a la boutique, una señora que trabaja en un despacho de abogados del centro. Empezamos a platicar y cuando le dije mi apellido, me preguntó si era pariente tuyo. Why? Me dijo que conocía a una tal Esperanza Herrera que había ido al despacho a preguntar sobre testamentos y herencias familiares. Se me helaron las venas. ¿Esperanza Herrera? Sí, al parecer se presentó como tu cuñada y preguntó específicamente sobre cómo se dividen las herencias cuando no hay testamento. Claro. Pero mi padre tiene testamento. Eso es lo raro, amor. ¿Por qué andaría preguntando sobre eso si ya hay testamento? Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, decidí hacer mi propia investigación. Fui directo al despacho del licenciado Martínez, el abogado de la familia desde hacía 20 años. Licenciado, le dije, necesito ver el testamento de mi padre. Por supuesto, Miguel Ángel Ampero. ¿No sabías que tu padre vino hace 2 meses a hacer cambios? ¿Qué cambios? Bueno, modificó la distribución de la herencia. Antes tú heredabas el 50% de la empresa y tus hermanos 25% cada uno. Ahora es 33.3% para cada hijo. Se me cayó el mundo. ¿Mi padre hizo eso? Cian vino acompañado de tu hermano Fernando y tu cuñada Esperanza. Dijo que había reflexionado y que era más justo dividir todo en partes iguales. ¿Y cuándo entra en vigor? Ya está en vigor. Miguel Ángel se firmó hace 6 semanas. Salí de ese despacho tambaleándome. Mi padre había cambiado el testamento sin decirme nada. Mi cuñada había estado investigando sobre herencia. Mis hermanos votaban sistemáticamente en mi contra. Todo empezaba a tener sentido, pero aún no sabía cuán profundo era el agujero. Esa tarde decidí revisar los archivos financieros de la empresa. Como gerente general, tenía acceso a todo. Oh, eso, Creolet. Cuando traté de abrir los archivos de contabilidad de los últimos 3 meses, descubrí que habían cambiado las claves de acceso. Fui a buscar a Roberto. Roberto, necesito los códigos de acceso a contabilidad. Tengo que revisar unos números. Ay, Miguel Ángel, es que ahora papá decidió que esos archivos los manejemos Fernando y yo, como que ustedes. Yo soy el gerente general. Sí, pero papá dice que es mejor tener más control interno. Ya sabes, para evitar problemas. ¿Qué problemas? Roberto se puso nervioso. No, ningún problema específico, solo medidas preventivas. Esa noche llamé a mi contador de confianza, el señor Ramírez, que había trabajado con nosotros durante años. Señor Ramírez, ¿ha notado algo raro en los números de la empresa últimamente? Bueno, don Miguel Ángel, desde hace 2 meses ya no me llaman para las reconciliaciones mensuales. Me dijeron que iban a manejar todo internamente. ¿Quién le dijo eso? Su hermano, Fernando. Me dijo que era una decisión de su papá para reducir gastos. Cada respuesta era una pieza más del rompecabezas que se estaba armando en mi cabeza. Si te está gustando esta historia, dale like y cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido con tu familia? El momento de la verdad llegó el 15 de mayo de 1996, una fecha que nunca voy a olvidar, porque fue el día que descubrí hasta dónde llegaba la traición de mi propia familia. Todo comenzó cuando llegué temprano a la empresa.
como siempre hacía. Era un miércoles, las 7 de la mañana. Normalmente era el primero en llegar, pero ese día escuché voces en la oficina de mi padre. Me acerqué sin hacer ruido y reconocí las voces en mi padre, Roberto, Fernando y Esperanza. Tiene que ser pronto, decía Esperanza. Mientras más tiempo pase, más sospechas va a tener. Pero es mi hijo mayor, decía mi padre, con voz dudosa. Miguel Ángel ha trabajado mucho por esta empresa. Papá, era la voz de Fernando, ya te explicamos por qué es necesario. Miguel Ángel se ha vuelto muy autoritario. Los empleados se quejan de él, los clientes están empezando a irse. Mentiras, todo eran mentiras. Además, agregó Roberto, no se trata de votarlo, se trata de redistribuir responsabilidades. Él puede quedarse, pero en una posición menos dominante es lo mejor para la empresa, insistió Esperanza. Y también es lo mejor para él, así va a aprender a trabajar en equipo. ¿Pero está seguro el licenciado de que todo está en orden?, preguntó mi padre. Completamente seguro, respondió Fernando. El nuevo organigrama ya está listo. Miguel Ángel queda como supervisor de producción, Roberto como gerente general y yo como director financiero. Supervisor de producción, de gerente general a supervisor de producción. ¿Y cuándo se lo van a decir? Hoy mismo, dijo Esperanza. En la junta de las 10 de la mañana, me quedé ahí parado en shock total. Todo había sido planeado, todo había sido una conspiración desde el principio. Regresé a mi oficina sin que se dieran cuenta y me senté a pensar. Tenía 3 horas antes de la junta, donde me iban a humillar. 3 horas para decidir qué hacer. Podía confrontarlos directamente con lo que había escuchado. Podía pelear, podía suplicar, o podía ser inteligente. Decidí ser inteligente. Primero, llamé a mi abogado personal, no al abogado de la familia. Licenciado Gutiérrez, necesito una consulta urgente sobre derechos laborales. ¿Qué pasa, Miguel Ángel? Creo que mi propia familia me va a correr de la empresa donde he trabajado durante 10 años. ¿Tienes contrato de trabajo? Sí, por supuesto. ¿Y tienes acciones de la empresa? No. Toda la empresa está a nombre de mi padre. Mis hermanos y yo solo somos empleados, aunque esperábamos heredar cuando él muriera. Entiendo. ¿Cuál es tu posición actual? Gerente general, con facultades plenas. Miguel Ángel, si te despiden sin causa justificada, tienes derecho a una indemnización muy importante. Y si te pueden probar que has manejado la empresa exitosamente, podrías incluso demandar por daños adicionales. ¿Cuánto tiempo necesitaría para preparar eso? Dame 2 semanas para revisar todos tus contratos y la situación legal de la empresa en perfecto. Pero licenciado, esto tiene que ser completamente confidencial. Por supuesto, después llamé a mi contador de confianza. Señor Ramírez, necesito que me ayude con algo muy importante y muy secreto. Dígame, don Miguel Ángel. Quiero que me haga una auditoría completa de los últimos 5 años de Textiles San Miguel, pero sin que nadie se entere. ¿Para qué la necesita? Tengo la sensación de que van a tratar de echarme la culpa de irregularidades que yo no cometí. Necesito tener toda la documentación limpia. ¿Cuándo la necesita? Lo antes posible. Finalmente, hice algo que hasta el día de hoy, no sé si estuvo bien o mal, puse una grabadora en mi escritorio. A las 10 de la mañana llegué a la sala de juntas, como si no supiera nada. Mi padre estaba sentado en la cabecera, Roberto a su derecha, Fernando a su izquierda. Esperanza estaba ahí también, como observadora. Miguel Ángel, comenzó mi padre, hemos estado hablando y creemos que es momento de hacer algunos cambios en la empresa. ¿Qué tipo de cambios, papá? Bueno, cambios en la estructura administrativa. Roberto carraspeó. Miguel Ángel, hemos decidido que Roberto
va a asumir la gerencia general y tú vas a ser el supervisor de producción, dijo Fernando. Es un puesto muy importante también, supervisor de producción. Pero yo soy gerente general desde hace 5 años. Sí, pero sentimos que necesitas un cambio de aire, dijo Roberto, sin poder mirarme a los ojos. Un cambio de aire. Miguel Ángel, intervino mi padre. Hemos recibido algunas quejas sobre tu forma de manejar el personal. ¿Qué quejas? ¿De quién? Bueno, de varios empleados. Dicen que eres muy estricto. ¿Puedo saber quiénes se quejaron específicamente? Silencio incómodo. Eso no es importante ahora, dijo Fernando. Lo importante es que hagamos los cambios necesarios para mejorar el ambiente laboral. Y estos cambios incluyen reducir mi sueldo. Más silencio incómodo. Bueno, dijo Roberto, el puesto de supervisor obviamente tiene un sueldo menor que el de gerente general. ¿Cuánto menor? La mitad, respondió Fernando secamente. Ahí fue cuando decidí que ya era suficiente. Entiendo, dije muy calmado. Y cuando entra en vigor este cambio, a partir del lunes próximo, dijo mi padre en perfecto. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Esto tiene algo que ver con el hecho de que cambiaron las claves de contabilidad sin decirme? ¿O con el hecho de que han estado tomando decisiones a mis espaldas durante meses? ¿O tal vez con el hecho de que Esperanza ha estado preguntando sobre herencias familiares en despachos de abogados? Las caras se pusieron pálidas, especialmente la de Esperanza. No sabemos de qué hablas, dijo Fernando, pero su voz sonaba nerviosa. No, qué curioso, porque yo sí sé de qué estoy hablando. Me levanté de la silla. Bien. Acepto su decisión, pero quiero que sepan que a partir de este momento, yo también voy a tomar mis propias decisiones. ¿Qué quieres decir? Preguntó mi padre. Quiero decir que renuncio, no solo al puesto de gerente general, renuncio a trabajar en esta empresa completamente. Miguel Ángel, empezó Roberto. No. Ya decidieron. Muy bien. Ahora, aguanten las consecuencias. Salí de esa sala con la cabeza en alto, pero con el corazón destrozado. Suscríbete al canal si quieres saber cómo terminó esta historia, porque lo que pasó después fue algo que ninguno de ellos se imaginó. La noticia de mi renuncia corrió por toda la empresa como pólvora. Para las 12 del mediodía, todos los empleados sabían que el licenciado Miguel Ángel se había ido. Y las reacciones fueron tan interesantes. El señor Joaquín, que manejaba el almacén desde hacía 15 años, vino a buscarme a mi oficina mientras yo empacaba mis cosas. Licenciado Miguel Ángel, ¿es cierto que se va? Sí, don Joaquín, es cierto. ¿Por qué? ¿Hizo algo malo? No, don Joaquín. Solo decidí que era tiempo de buscar nuevos horizontes. El señor Joaquín se quedó callado un momento. Licenciado, me dijo finalmente, usted siempre fue justo con nosotros. Siempre nos trató bien. Sí, ve a usted. Esta empresa va a cambiar. Las empresas cambian. Don Joaquín, eso es normal. Sí, pero no siempre cambian para bien. Doña María, la supervisora de costura, también vino a despedirse. Licenciado Miguel Ángel, ¿es cierto que lo corrieron? No. Doña María, yo renuncié. Ay, licenciado. Pero todos sabemos que algo pasó. Usted nunca se iría así nada más a veces. Las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles. Pues yo le digo una cosa, me dijo doña María con esa franqueza que la caracterizaba. Sí, usted sabe. Yo también me voy a ir. Usted era el único que nos defendía cuando había problemas. Doña María, no haga nada precipitado. Espere a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero doña María no fue la única. Durante esa tarde, 6 empleados más vinieron a decirme que estaban considerando renunciar también. El problema era que estos 6 empleados incluían a los mejores operadores de maquinaria, al diseñador de patrones y al encargado de control de calidad, la columna vertebral de la empresa. Cuando Roberto se enteró de esto,
vino corriendo a mi oficina. Miguel Ángel, ¿qué les dijiste a los empleados? Nada, solo me despedí. Pero están diciendo que se van a ir contigo. Eso es decisión de ellos, Roberto. Yo no les dije nada, pero no pueden irse. Ah, son empleados clave. Exactamente, le dije mirándolo fijamente. Son empleados clave. Tal vez debieron pensar en eso antes de tomar sus decisiones. Roberto se puso pálido. Miguel Ángel, no seas vengativo. Esto es un negocio familiar. Sí. ¿Familiar? Sí, porque cuando me humillaron esta mañana, no parecía muy familiar que digamos. Mira, tal vez nos precipitamos un poco, un poco. Roberto, me bajaron de gerente general a supervisor de producción con la mitad del sueldo. En una junta donde ni siquiera me dejaron defender mi trabajo de 10 años. Es que Esperanza, dijo. Entonces, si fue Esperanza quien organizó todo esto. Roberto se dio cuenta de que había metido la pata. No fue solo ella. Fue una decisión familiar. Una decisión familiar de la que el hijo mayor no se enteró hasta el último minuto. Esa tarde, mi padre vino a hablar conmigo. Venía con cara de preocupación. Miguel Ángel, hijo, creo que las cosas se nos salieron de las manos. Sí, papá. ¿Por qué lo dices? Los empleados están muy alterados. Algunos ya presentaron su renuncia. Imagínate nada más. Ah, hijo, tal vez podríamos reconsiderar algunas cosas. Bueno, tal vez el puesto de supervisor de producción no era la mejor idea. Tal vez podría ser gerente de ventas, gerente de ventas. Papá, yo era gerente general. Manejaba toda la empresa. Sí, lo sé, pero tus hermanos también necesitan oportunidades de crecimiento. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tú realmente crees que yo era autoritario? ¿Tú realmente crees que yo trataba mal a los empleados? Mi padre se quedó callado durante mucho tiempo. La verdad, hijo, no. Tú siempre fuiste justo, pero tus hermanos me dijeron que... ¿Qué te dijeron exactamente? Otro silencio largo, me dijeron que los empleados se quejaban, que los clientes estaban insatisfechos, que la empresa estaba perdiendo competitividad. Y tú les creíste, sin preguntarme a mí. Es que ellos parecían muy seguros. Y Esperanza también lo confirmó. Esperanza confirmó que había escuchado comentarios negativos sobre ti. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De quién? No me dijo detalles específicos. Ahí fue cuando me di cuenta de algo terrible. A mi padre había sido completamente manipulado. Su enfermedad, sus problemas de memoria, lo habían hecho vulnerable a las influencias de personas que sabían exactamente qué botones presionar. Papá, le dije con mucha tristeza, creo que te mintieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no hay empleados quejándose de mí. Quiero decir que no hay clientes insatisfechos. Quiero decir que la empresa está en el mejor momento de su historia. Y eso lo sabes, tú mejor que nadie. Pero, papá, ¿cuántos empleados han venido a quejarse directamente contigo sobre mí? Bueno, ninguno, pero ¿y cuántos clientes han llamado para decir que están insatisfechos conmigo? Ninguno. Pero Esperanza dijo, papá, ¿no te das cuenta? Te están manipulando. Mi padre se veía confundido, perdido. Miguel Ángel, yo solo quiero que la familia esté unida. Yo también, papá. Pero la unidad no se construye con mentiras y traiciones. Esa noche, cuando llegué a mi casa, Carmen me estaba esperando con una cara de preocupación que nunca le había visto. ¿Cómo te fue, amor? Le conté todo, desde la conversación que había escuchado en la mañana hasta mi renuncia y las reacciones de los empleados. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó. Ahora voy a demostrarles de que estoy hecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a hacer mi propia empresa y voy a competir contra ellos y vamos a ver quién maneja mejor este negocio. Carmen se quedó callada un momento. Miguel Ángel, ¿estás seguro? ¿Competir contra
tu propia familia. Carmen, ellos decidieron traicionarme. Ellos decidieron humillarme. Ellos decidieron tratarme como si fuera un empleado cualquiera después de 10 años de lealtad. Ahora van a ver las consecuencias. ¿Pero tienes el dinero para empezar una empresa? Tengo algo mejor que dinero, Carmen. Tengo conocimiento. Tengo contactos, tengo experiencia y tengo empleados que me respetan. Los empleados que dijeron que se iban a ir. Exactamente. Pero eso no sería robarle empleados a tu papá. Carmen, si los empleados se van por voluntad propia, porque no confían en la nueva administración, eso no es robar. Eso es consecuencia de las malas decisiones que tomaron. Al día siguiente empezó la que sería la etapa más difícil, pero también más satisfactoria de toda mi vida. Dale like si quieres saber cómo logré construir mi propia empresa desde cero y cómo terminé compitiendo contra mi propia familia. El lunes 18 de mayo de 1996 fue mi primer día como desempleado en 20 años, pero también fue el primer día del resto de mi vida. Me levanté a las 5:30 de la mañana, como siempre había hecho, pero en lugar de ir a Textiles San Miguel, me fui directo al Café La Parroquia, que estaba cerca de la zona industrial de Puebla. Allí me esperaba el señor Joaquín, doña María y otros 4 empleados que habían decidido renunciar el viernes. Buenos días, licenciado Miguel Ángel, me dijo doña María. ¿Ya decidió qué vamos a hacer? Sí, doña María, vamos a crear nuestra propia empresa. El señor Joaquín se veía preocupado. Licenciado, ¿pero usted tiene dinero para eso? Tengo algunos ahorros, don Joaquín, no mucho, pero suficiente para empezar pequeño. ¿Y los permisos? ¿Y la maquinaria? ¿Y los clientes? Una cosa a la vez, don Joaquín. Primero, los permisos ya los estoy tramitando. Mi abogado me ayudó a acelerar el proceso. ¿Ya tiene abogado? Por supuesto. Y también tengo contador independiente. Doña María sonrió al licenciado. Yo sabía que usted tenía un plan. ¿Cómo se va a llamar la nueva empresa? Había estado pensando en eso durante todo el fin de semana. Confecciones Libertad, les dije. Porque va a ser una empresa libre de manipulaciones familiares, libre de decisiones tomadas por envidia, libre de traiciones. Todos se quedaron callados un momento, y luego el señor Joaquín empezó a aplaudir. Los demás lo siguieron. Licenciado, me dijo doña María, nosotros estamos con usted, pero necesitamos saber cómo vamos a competir contra Textiles San Miguel. Ellos tienen 20 años en el mercado, tienen maquinaria, tienen clientes establecidos. Doña María, ellos tienen todo eso, es cierto, pero nosotros tenemos algo que ellos ya no tienen, que nosotros sabemos realmente cómo hacer funcionar una empresa textil. Ellos solo piensan que saben. Durante la siguiente semana, trabajé 18 horas diarias para conseguir todo lo necesario. Primero, renté una nave industrial pequeña en el Parque Industrial 5 de Mayo. Era una nave de 500 metros cuadrados, muy modesta, comparada con las instalaciones de Textiles San Miguel, pero suficiente para empezar. Segundo, conseguí maquinaria usada, pero en buen estado. Tenía contactos con proveedores de equipo que conocía desde mis días como gerente general, y varios me dieron facilidades de pago porque sabían que yo era serio en mis negocios. Tercero, y esto fue lo más importante, empecé a contactar a todos los clientes de Textiles San Miguel, no para hablarles mal de mi antigua empresa, no para tratar de quitarles los contratos por medios desleales, simplemente para presentarme como una nueva opción en el mercado. Buenos días, licenciado Ramírez, le dije al comprador de una cadena de colegios privados. Soy Miguel Ángel Herrera, anteriormente gerente general de Textiles San Miguel. Ahora tengo mi propia empresa y quería presentarle nuestros servicios. Licenciado Miguel Ángel, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto escucharlo. ¿Ya tiene empresa propia? Sí, se llama Confecciones Libertad.
¿Y qué tipo de productos maneja? Los mismos que manejaba en Textiles San Miguel, pero con algunas ventajas adicionales, como cuáles, bueno, por ejemplo, entregas más rápidas, atención personalizada del dueño y precios muy competitivos porque tenemos menos gastos administrativos. Suena interesante. ¿Me puede mandar una cotización? Por supuesto. Se la mando mañana mismo. Esa conversación se repitió con 15 clientes diferentes durante mi primera semana como empresario independiente. Y la respuesta fue la misma en casi todos los casos. Interés genuino en conocer mi nueva propuesta. ¿Por qué? Porque durante mis 10 años como gerente general de Textiles San Miguel, yo había construido relaciones sólidas con todos esos clientes. Ellos confiaban en Miguel Ángel Herrera, no necesariamente en Textiles San Miguel. Para el viernes de mi primera semana, ya tenía 3 cotizaciones solicitadas y una cita para presentar una propuesta formal. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Textiles San Miguel? Carmen se enteró de algunos detalles porque todavía tenía amigas que trabajaban ahí. Al parecer, Roberto estaba teniendo muchos problemas para asumir la gerencia general. Los empleados que se habían quedado le hacían preguntas sobre procesos que él desconocía. Los proveedores llamaban con dudas técnicas que él no sabía resolver. Fernando, como director financiero, había descubierto que manejar las finanzas de una empresa era mucho más complicado de lo que pensaba cuando solo criticaba mis decisiones. Y mi padre, mi pobre padre, estaba empezando a darse cuenta de que tal vez había cometido un error. Según me contó Carmen, había llamado 2 veces a la casa preguntando si yo estaría dispuesto a regresar a platicar. Dile que está muy ocupado con su nueva empresa, le respondí a Carmen. El sábado de mi primera semana como empresario independiente, recibí una llamada que cambió todo. Era el licenciado Pérez, comprador del Hospital General del Estado. Licenciado Miguel Ángel, me da mucho gusto localizarlo. Buenos días, licenciado Pérez, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Mire, le llamo porque tenemos una situación. Necesitamos uniformes para enfermeras con carácter urgente. 300 uniformes en 2 semanas. ¿Y qué pasó con su proveedor actual? Bueno, habíamos contratado a Textiles San Miguel, pero nos informaron que no pueden cumplir con la fecha de entrega. Se me iluminó la cara. ¿No pueden cumplir? No. El nuevo gerente general nos dijo que necesitan por lo menos 6 semanas. 6 semanas. Pero ese tipo de pedido antes se entregaba en 10 días. Exactamente. Por eso me acordé de usted. ¿Usted cree que Confecciones Libertad podría ayudarnos? Licenciado Pérez, no solo podemos ayudarlos. Les vamos a entregar esos 300 uniformes en 10 días, con mejor calidad y a mejor precio que el que les cotizó Textile San Miguel. East Us Seguro. Completamente seguro. Perfecto. ¿Cuándo puede venir a firmar el contrato? Esta misma tarde. Cuando colgué el teléfono, grité de emoción. Carmen salió corriendo de la cocina. ¿Qué pasó? Conseguimos nuestro primer contrato grande y se los quitamos a Textiles San Miguel. ¿En serio? ¿En serio? An Roberto no pudo cumplir con algo que yo hacía con los ojos cerrados. Esa tarde firmé mi primer contrato como dueño de Confecciones Libertad. 300 uniformes por un valor de 150,000 pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para cubrir los gastos de los primeros 2 meses y para pagarles a mis empleados. Más importante aún era la prueba de que Textiles San Miguel ya estaba empezando a fallar sin mi liderazgo. Comparte este video con alguien que necesite saber que siempre se puede empezar de nuevo. Los siguientes 12 meses fueron los más intensos de toda mi vida. Trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, 7 días a la semana. Pero cada día que pasaba, Confecciones Libertad crecía un poco más, mientras que Textiles San Miguel se hundía un poco más. Para septiembre del 96, apenas 4 meses después de abrir, ya teníamos 12 empleados
y habíamos cumplido exitosamente con 8 contratos diferentes. Nuestro secreto era simple. Yo conocía el negocio mejor que nadie. Mis empleados eran los mejores de la industria y ofrecíamos algo que Textiles San Miguel ya no podía ofrecer: atención personalizada y cumplimiento garantizado. Cada vez que Textiles San Miguel perdía un cliente por retrasos o mala calidad, ese cliente terminaba llamándome a mí, al licenciado Miguel Ángel. Me decía: Don Carlos, dueño de una cadena de farmacias, necesitamos uniformes para nuestras empleadas. Textiles San Miguel nos falló 2 veces seguidas. ¿Qué pasó? La primera vez nos entregaron con 3 semanas de retraso. La segunda vez, la mitad de los uniformes venían con defectos de confección. Eso no puede ser. Cuando yo trabajaba ahí, el control de calidad era muy estricto. Exactamente por eso lo estoy llamando a usted. Sabemos que usted mantenía los estándares altos. Para diciembre del 96, Confecciones Libertad había facturado casi 2 millones de pesos en sus primeros 8 meses de operación. Mientras tanto, por los comentarios que llegaban a través de proveedores comunes, Textiles San Miguel había perdido aproximadamente el 30% de su clientela. Pero lo que realmente me dio satisfacción fue lo que pasó en enero del 97. Roberto vino a buscarme a las instalaciones de Confecciones Libertad. Llegó un jueves por la tarde manejando el Mercedes-Benz que había sido de mi padre. Se veía cansado, estresado. Miguel Ángel, ¿podemos hablar? Por supuesto. Roberto pasa a mi oficina. Se sentó frente a mi escritorio y se quedó callado durante varios minutos. ¿Qué pasa, hermano?, le pregunté, finalmente. Miguel Ángel, creo que cometimos un error. ¿Qué tipo de error? Un error muy grande al dejarte ir, dejándome ir. Roberto, ustedes no me dejaron ir. Ustedes me humillaron y me corrieron así. Sí, tienes razón. Te humillamos. Era la primera vez que uno de mis hermanos admitía la verdad. ¿Por qué viniste a decírmelo? Porque la empresa está en problemas. Miguel Ángel, en problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Hemos perdido muchos clientes. Los empleados que se quedaron no tienen la moral alta. Hay errores constantemente en producción. Los costos se han disparado. Y Fernando dice que son problemas temporales, que en unos meses todo se va a estabilizar. ¿Pero tú qué opinas? Yo opino que sin ti, la empresa se está cayendo a pedazos. Roberto se veía realmente arrepentido. ¿Y qué quieres que haga yo? Quiero preguntarte si estarías dispuesto a regresar. ¿Regresar? Sí, como gerente general otra vez, con tu salario completo, con todas tus facultades. Me quedé callado durante mucho tiempo. Roberto, le dije finalmente, hace 8 meses yo habría aceptado inmediatamente. Hace 8 meses yo habría perdonado todo y habría regresado feliz. Y ahora ya no necesito regresar. Ahora tengo mi propia empresa. Una empresa que está creciendo todos los meses. Una empresa donde yo tomo las decisiones sin que nadie me humille o me traicione, Miguel Ángel. Pero es la empresa de papá. Is tu herencia. Era mi herencia. Pero ustedes decidieron cambiar eso, ¿recuerdas? Ustedes cambiaron el testamento para que todo se dividiera en partes iguales. Eso se puede cambiar de vuelta. Sí. ¿Y qué dice Esperanza de eso? Roberto se puso incómodo en Esperanza. Bueno, Esperanza piensa que tal vez no es buena idea. Por supuesto que no es buena idea. Para ella, Miguel Ángel, te suplico. La empresa está en crisis. Papá está muy preocupado. Su salud está empeorando. Esa última parte sí me dolió. Porque a pesar de todo, yo seguía queriendo a mi padre. ¿Cómo está papá? Mal. Miguel Ángela, muy mal. Los doctores dicen que el estrés le está afectando mucho. Ha tenido 2 infartos pequeños desde que te fuiste. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quiere verme? Sí, Anne, he preguntado por ti muchas veces.
¿Y qué le dicen? Le decimos que estás ocupado con tu empresa. ¿Y el qué dice? Dice que entiende, pero también dice que le gustaría hablar contigo, aunque sea una vez. Suspiré profundamente. Roberto, yo puedo ir a visitarlo como hijo, pero no voy a regresar a trabajar a Textiles San Miguel. ¿Por qué no? Porque ustedes me enseñaron que no puedo confiar en mi propia familia. Y una empresa no puede funcionar sin confianza. Roberto se levantó de la silla. Miguel Ángel, si cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión. Pero Roberto, si algún día necesitas trabajo, aquí en Confecciones Libertad, siempre hay lugar para gente trabajadora y leal. Se fue sin decir nada más. Esa noche visité a mi padre. Fui solo, sin Carmen, porque quería tener una conversación privada con Ellen. Lo encontré en su recámara, viendo televisión. Se veía muy envejecido, muy frágil. Papá, le dije desde la puerta. Miguel Ángel, hijo, se emocionó tanto que empezó a llorar. Me acerqué a la cama y lo abracé. ¿Cómo estás, papá? Mejor ahora que te veo. Hijo, mucho mejor. Roberto me dijo que no te has sentido bien. No, hijo Han, no me he sentido bien desde que te fuiste. ¿Por qué, papá, tú tomaste la decisión de correrme? Mi padre se quedó callado durante mucho tiempo. Miguel Ángel, me dijo finalmente, creo que me equivoqué. ¿En qué te equivocaste? En todo, hijo, en todo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tus hermanos me convencieron de cosas que no eran ciertas. Quiero decir que me dejé manipular por personas que no tenían buenas intenciones. ¿Te refieres a Esperanza? Me refiero a Esperanza. Sí, pero también me refiero a Fernando. Fernando tenía mucho resentimiento hacia ti, Miguel Ángel, a mucho más del que yo me imaginaba. ¿Por qué? Porque siempre sintió que yo te prefería. Y tenía razón. Yo sí te prefería. En esas palabras me dolieron y me consolaron al mismo tiempo. ¿Por qué me preferías, papá? Porque tú eras como yo cuando era joven. Trabajador, honesto, dedicado. Porque veía en ti el futuro de la empresa. Y ahora, ¿qué ves? Ahora veo que perdí a mi mejor hijo por escuchar a personas que solo querían hacerme daño. Mi padre empezó a llorar otra vez. Papá, no llores. Yo sigo siendo tu hijo, pero ya no trabajas conmigo. Ya no vamos a construir juntos el futuro de la empresa. Papá, yo estoy construyendo mi propio futuro. Y está yendo muy bien. Lo sé, hijo. Me da mucho orgullo saber que tienes tu propia empresa. Pero también me da mucha tristeza saber que todo esto pudo haberse evitado. ¿Cómo pudo haberse evitado? Si yo hubiera sido más inteligente, si no me hubiera dejado engañar. Pasé 2 horas con mi padre esa noche. Hablamos de muchas cosas, pero no hablamos de que yo regresara a Textiles San Miguel. Los dos sabíamos que esa etapa de nuestras vidas ya había terminado. Si llegamos a 50,000 likes, les cuento cómo logré expandir Confecciones Libertad hasta convertirla en la competencia más fuerte de Textiles San Miguel. Para 1998, Confecciones Libertad ya no era una empresa pequeña luchando por sobrevivir. Era una empresa mediana con 35 empleados, instalaciones de 1,500 metros cuadrados y contratos con algunos de los clientes más importantes del estado. Pero lo más importante no eran los números. Lo más importante era que habíamos logrado algo que Textiles San Miguel había perdido, en una reputación sólida basada en la confianza. Cada cliente que trabajaba con nosotros sabía que si Miguel Ángel Herrera prometía algo, lo iba a cumplir. Si prometíamos entrega en 10 días, entregábamos en 8. Si prometíamos cierta calidad, entregábamos mejor calidad. Y cada cliente satisfecho nos recomendaba con otros clientes potenciales. Licenciado Miguel Ángel, me llamó un día el licenciado Martínez, comprador de una cadena de hoteles. Me recomendaron con usted para uniforme de personal de limpieza. ¿Quién
lo recomendó. El licenciado Pérez, del Hospital General, dice que ustedes son los mejores en cumplimiento y calidad. Muchas gracias por la confianza. ¿Qué necesita específicamente? 500 uniformes para personal de limpieza y mantenimiento. 3 diseños diferentes. ¿Para cuándo los necesita? Idealmente, en 3 semanas. Licenciado, te los tengo en 2 semanas y media. Está completamente seguro. Ese contrato valía 300,000 pesos y nos abrió las puertas del sector hotelero, que hasta entonces no habíamos explorado. Pero mientras nosotros crecíamos, Textiles San Miguel seguía decayendo. Carmen me mantenía informado de lo que pasaba, porque algunas de sus amigas todavía trabajaban ahí. Mi amor, me decía, Lupita me contó que ayer tuvieron una junta de emergencia. Porque perdieron el contrato con los colegios católicos. El contrato de los colegios católicos. Pero ese contrato lo teníamos desde hace 15 años, pues ya no lo tienen. Al parecer entregaron los uniformes con 2 meses de retraso. Y encima venían mal hechos. 2 meses de retraso. Ese tipo de pedidos se entregaba en 3 semanas. Eso es lo que les dijeron los clientes. Por eso cancelaron el contrato. ¿Y a quién se lo dieron? Adivina. Los representantes de los colegios llamaron ayer preguntando si Confecciones Libertad podía hacerse cargo de todo el pedido para el próximo ciclo escolar. Ese contrato de los colegios católicos valía más de 1,000,000 de pesos anuales. Era el contrato más grande que habíamos conseguido hasta ese momento. Pero también era simbólico. Ese había sido uno de los primeros contratos que yo había conseguido para Textiles San Miguel cuando era gerente general. Ver cómo ese mismo contrato llegaba ahora a mi propia empresa era poético. Para finales de 1998, Confecciones Libertad ya facturaba casi la mitad de lo que facturaba Textiles San Miguel. Y según mis cálculos, Textiles San Miguel había perdido aproximadamente el 50% de su facturación desde que yo me había ido. Fue en diciembre del 98 cuando recibí una llamada que no esperaba. Miguel Ángel Herrera. Habla el licenciado González, del despacho jurídico González y Asociados. ¿En qué le puedo ayudar? Represento a la empresa Textile San Miguel y quería hablar con usted sobre un asunto legal. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de asunto legal? Mis clientes consideran que usted está compitiendo deslealmente contra ellos. Competencia desleal. ¿En qué sentido? En el sentido de que está utilizando información confidencial que obtuvo cuando trabajaba para ellos. Licenciado, toda la información que yo tengo la obtuve durante 10 años de trabajo honesto. Y además, esa información está disponible para cualquier persona que conozca la industria textil. Mis clientes también consideran que usted les robó empleados clave. Los empleados renunciaron por voluntad propia. Yo nunca los convencí de irse. Ellos tomaron su propia decisión. Bueno, independientemente de eso, mis clientes quieren llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Quieren que usted deje de competir en el sector de uniformes institucionales. Me quedé callado durante varios segundos. ¿Me está pidiendo que cierre mi empresa? No, tan solo que cambie de giro comercial. Licenciado, con todo respeto, dígales a sus clientes que Miguel Ángel Herrera no va a cerrar nada, no va a cambiar de giro y no va a dejar de competir. Licenciado Herrera, mis clientes están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Perfecto. Yo también. ¿Está seguro? Completamente seguro. Y licenciado, dígales también que si quieren competir conmigo, van a tener que competir con calidad, precio y servicio. No con abogados. Colgué el teléfono, temblando de ira. Inmediatamente llamé a mi abogado. Licenciado Gutiérrez, me acaban de amenazar legalmente. ¿Quién lo amenazó? Textile San Miguel. Dicen que estoy compitiendo deslealmente. ¿Tiene usted algún contrato de no competencia firmado? No, nunca firmé nada parecido.
Utilizó información confidencial para crear su empresa. Solo el conocimiento que adquirí durante 10 años de trabajo honesto, pero nada que no esté disponible públicamente o que no sea parte de mi experiencia profesional. Convenció a empleados para que renunciaran. No, ellos renunciaron por voluntad propia y después vinieron a trabajar conmigo. Miguel Ángel, desde el punto de vista legal, usted no está haciendo nada ilegal. La competencia es libre en México. Entonces, ¿qué quieren lograr con esas amenazas? Quieren intimidarlo. Quieren que usted tenga miedo de seguir creciendo, pues se equivocaron de persona. ¿Qué quiere que haga? Quiero que les mande una carta, dejando muy claro que Miguel Ángel Herrera no se va a intimidar, y que si quieren pelear legalmente, estoy listo para pelear. Una semana después, mi abogado me confirmó que había mandado la carta y que no habían respondido. Al parecer, me dijo, solo era una táctica de intimidación. ¿Y si vuelven a amenazarnos? Si vuelven a amenazarnos, los demandamos por hostigamiento legal. Esa amenaza legal me confirmó algo que yo ya sospechaba. Antextiles San Miguel estaba desesperada. Y una empresa desesperada es una empresa que está cerca del final. Para 1999 ya teníamos 48 empleados y habíamos abierto una sucursal en Tlaxcala para atender mejor a los clientes de esa zona. Nuestras ventas anuales habían alcanzado los 8 millones de pesos, mientras que Textiles San Miguel, según mis fuentes, había bajado a unos 6 millones. Por primera vez en la historia, Confecciones Libertad estaba facturando más que la empresa que me había corrido 3 años antes. Fue en octubre del 99 cuando recibí la llamada que cambió todo definitivamente. Era Roberto en su voz. Sonaba quebrada, desesperada. Miguel Ángel, necesito verte urgentemente. ¿Qué pasa? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a la casa de papá? ¿Pasó algo con papá? Sí, no es complicado. Por favor, ven. Llegué a la casa de mi padre una hora después. Roberto me estaba esperando en la sala. Se veía terrible en ojos rojos, pelo despeinado, ropa arrugada. ¿Qué pasó, Roberto? Miguel Ángel, papá murió. Se me cayó el mundo. ¿Qué esta mañana? Un infarto masivo. Los doctores dicen que no sufrió. Me senté porque sentí que las piernas no me sostenían. Cuando fue a las 6 de la mañana. Estaba desayunando y de repente se desplomó. ¿Dónde está? En la funeraria Jardines de la Paz. El velorio es mañana. Me quedé callado durante varios minutos, tratando de procesar la noticia. Roberto, le dije finalmente, a pesar de todo lo que pasó, yo quería mucho a papá. Lo sé, Miguel Ángel, y él también te quería mucho. Los últimos meses no paraba de hablar de ti. ¿Qué decía? Decía que había cometido el error más grande de su vida al dejarte ir. Decía que tú eras su orgullo y que nunca debió haberte tratado así. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera controlarlas. ¿Y por qué nunca me lo dijo directamente? Porque tenía vergüenza. Miguel Ángel, mucha vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de haberse dejado manipular. Vergüenza de haber destruido a la familia. Vergüenza de haberte perdido. Lloramos juntos durante varios minutos. Roberto, le pregunté después, ¿qué va a pasar ahora con la empresa? No sé, Miguel Ángel. La situación está muy mal. ¿Qué tan mal? Muy mal. Debemos 3 meses de renta de las instalaciones. Tenemos facturas sin pagar por más de 1 millón de pesos. Los bancos nos están presionando por los créditos. ¿Y Fernando qué dice? Fernando se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue a Monterrey hace un mes. Consiguió trabajo en una empresa textil de allá y se llevó a su familia. ¿Se fue sin avisar? Nos avisó una semana antes. Dijo que la empresa estaba perdida y que él no iba a hundirse con nosotros. Y Esperanza también quiere irse. Dice que esto ya no tiene futuro
¿Y tú qué piensas hacer? No sé, Miguel Ángel, honestamente no sé. Roberto se veía completamente derrotado. ¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir? Tal vez 2 meses más. Después de eso, vamos a tener que declarar la quiebra. Quiebra total. Cerrar la empresa, liquidar a los empleados, vender la maquinaria para pagar deudas. Me quedé pensativo durante varios minutos. Roberto, le dije finalmente, ¿te acuerdas de lo que te dije hace 3 años? Que si algún día necesitabas trabajo en confecciones, Libertad siempre había lugar para gente trabajadora y leal. Lo dices en serio, lo digo completamente en serio. Pero después de todo lo que te hicimos, Roberto, tú eres mi hermano, y a pesar de todo lo que pasó, tú fuiste el único que tuvo los pantalones de venir a pedirme perdón. Miguel Ángel, yo no sé qué decir. No digas nada, solo pensalo. El funeral de mi padre fue una de las experiencias más duras de mi vida. Había mucha gente en empleados actuales y antiguos de Textiles San Miguel, clientes, proveedores, familiares, pero también había gente de Confecciones Libertad. Mis empleados vinieron a darme el pésame y a rendir homenaje al hombre que había fundado la empresa, donde ellos habían aprendido el oficio. Durante el velorio, muchas personas se me acercaron para decirme lo mismo al licenciado Miguel Ángel. Su papá siempre hablaba de usted con mucho orgullo. Licenciado, su papá decía que usted era el mejor empresario textil de Puebla. Licenciado, su papá lamentaba mucho lo que había pasado entre ustedes. Cada comentario era como una puñalada en el corazón. Después del entierro, Roberto se acercó a mí, a Miguel Ángel. He estado pensando en lo que me dijiste y acepto tu oferta. Quiero trabajar en Confecciones Libertad, ¿estás seguro? Completamente seguro. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero empezar desde abajo. No quiero ningún trato especial por ser tu hermano. Roberto, tú tienes experiencia. Puedes empezar como supervisor de área. No, Miguel Ángel, quiero empezar como operario. Quiero demostrar que soy capaz de ganarme mi lugar. ¿Y qué va a pasar con Textiles San Miguel? Va a cerrar. En 6 semanas vamos a declarar la quiebra. Y los empleados que todavía están ahí van a quedar desempleados. ¿Son buenos empleados? Algunos sí, a otros ya no tienen la motivación de antes. Dile a los buenos que si quieren pueden venir. Confecciones Libertad. Tenemos trabajo para todos. Roberto me abrazó. Miguel Ángel, no merezco tu generosidad. Roberto, todos merecemos una segunda oportunidad. El cierre de Textiles San Miguel fue oficial el 30 de enero del 2000. 25 años después de que mi padre la fundara, la empresa familiar había quebrado completamente. La noticia salió en el periódico local, en Sierra Empresa Textil Poblana, por problemas financieros. Era una noticia pequeña, en la sección de economía local, pero para mí representaba el final definitivo de una época. Roberto cumplió su palabra. Empezó a trabajar en Confecciones Libertad como operario de máquinas de coser. Los primeros días era doloroso verlo ahí, después de haber sido gerente general de una empresa. Pero Roberto tenía determinación. Llegaba temprano, se iba tarde, nunca se quejaba. Guay, poco a poco se fue ganando el respeto de los demás empleados. Su hermano es un buen trabajador, me dijo doña María, después de 2 meses. Al principio pensamos que iba a ser un problema, pero se ha portado muy bien. ¿Por qué pensaron que iba a ser un problema? Porque después de lo que le hicieron a usted, no sabíamos si podíamos confiar en él. ¿Y ahora qué piensan? Ahora pensamos que él también fue víctima de la cuñada malvada esa. Doña María siempre había tenido una opinión muy clara sobre Esperanza. ¿Qué pasó con Esperanza? Se divorció de Roberto y se fue a vivir a México con un primo. Al parecer ya tenía todo planeado desde antes. ¿Se divorció? Sí. En cuanto se enteró de que Textiles San Miguel iba a quebrar, le pidió el divorcio a Roberto. ¿Y Roberto cómo lo tomó? Al principio, muy mal. Pero ahora dice
que fue lo mejor que le pudo pasar. 6 meses después del cierre de Textiles San Miguel, Confecciones Libertad había absorbido prácticamente toda su clientela anterior. Todos los contratos importantes que antes tenía mi antigua empresa familiar, ahora los teníamos nosotros. Guay, no solo eso, también habíamos contratado a 8 de sus mejores empleados. Habíamos comprado algunas de sus máquinas en la subasta de quiebra y habíamos rentado parte de sus antiguas instalaciones para expandir nuestra producción. En términos prácticos, Confecciones Libertad se había convertido en lo que Textiles San Miguel había sido en sus mejores años, pero mejor administrada y con mejor tecnología. Para el año 2001, 5 años después de mi humillación y salida de la empresa familiar, Confecciones Libertad facturaba 15 millones de pesos anuales y tenía 85 empleados. Éramos la empresa textil más grande de Puebla. La misma posición que había tenido Textiles San Miguel en sus mejores momentos. Pero lo más satisfactorio no eran los números. Lo más satisfactorio era saber que lo habíamos logrado de la manera correcta, con trabajo honesto, calidad superior y trato justo para todos los empleados. Licenciado Miguel Ángel, me dijo un día el señor Joaquín, que ya era supervisor de almacén. ¿Se acuerda de lo que me dijo el día que renunció de Textiles San Miguel? Que le dije. Me dijo que íbamos a demostrarles de que estábamos hechos. Sí, me acuerdo. Pues ya se los demostramos, ¿verdad? Sí, don Joaquín. Ya se los demostramos. Hoy, en el año 2025, han pasado casi 30 años desde que mi propia familia me humilló y me corrió de la empresa que yo había ayudado a construir. Confecciones Libertad ahora es una empresa con 200 empleados, 3 plantas de producción y ventas anuales de más de 100 millones de pesos. Somos proveedores oficiales de uniformes para el gobierno del estado, para las principales cadenas hoteleras del país y para más de 200 colegios privados en 5 estados diferentes. Roberto trabajó con nosotros durante 10 años. Empezó como operario y terminó como gerente de producción. En el 2010 decidió independizarse y crear su propia pequeña empresa de bordados industriales. Miguel Ángel, me dijo cuando renunció, aprendí más en estos 10 años trabajando honestamente contigo que en toda mi vida anterior. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a aplicar todo lo que me enseñaste, pero en mi propio negocio. Vas a competir conmigo. Voy a complementarte. Mi empresa se va a especializar en bordados y la tuya en confección. Podemos ser socios comerciales. Why, así, así. La empresa de Roberto Bordados RH es uno de nuestros proveedores más confiables. Fernando nunca regresó de Monterrey. Según supe por terceros, trabajó en varias empresas textiles, pero nunca pudo establecerse definitivamente. Actualmente vive en Texas, trabajando como supervisor en una maquiladora en Esperanza. Bueno, Esperanza desapareció completamente de nuestras vidas. Lo último que supe es que se casó con un empresario de la Ciudad de México, pero no tengo más detalles. Mi padre está enterrado en el Panteón Municipal de Puebla. Voy a visitarlo cada año. El día de su cumpleaños le llevo flores y le platico cómo va la empresa. Papá, le digo siempre, ojalá pudieras ver todo lo que hemos construido. Ojalá pudieras conocer a todos los empleados que tienen trabajo, gracias a lo que empezamos juntos. Carmen y yo seguimos casados. Ella ahora maneja toda el área de recursos humanos, de Confecciones Libertad. ¿Te acuerdas, me dice a veces, de cuando llegaste a la casa ese día de mayo del 96, destruido porque te habían humillado? Claro que me acuerdo. ¿Te imaginabas que todo esto iba a terminar así? Honestamente, no. Yo solo quería sobrevivir y demostrar que tenía razón. ¿Y crees que la tuviste? Carmen, el éxito de Confecciones Libertad, la Quiebra de Textiles San Miguel, hablan por sí solos. Pero lo más importante de todo esto no es el éxito empresarial.
Lo más importante es lo que aprendí sobre la vida, sobre la familia y sobre mí mismo. Aprendí que a veces las personas más cercanas a ti pueden ser las que más daño te hagan. Pero también aprendí que eso no significa que debas cerrar tu corazón para siempre. Aprendí que la humillación puede ser el combustible más poderoso para el éxito, si sabes cómo canalizarla correctamente. Aprendí que la venganza más dulce no es destruir a tus enemigos, sino ser tan exitoso que ellos se destruyan solos. Y aprendí que el perdón no significa olvidar, sino liberarte del peso del resentimiento para poder seguir adelante. Hoy, cuando jóvenes empresarios me preguntan cómo logré construir confecciones, libertad, siempre les digo lo mismo. El éxito no se construye con odio, se construye con determinación, trabajo honesto y la convicción de que siempre se puede empezar de nuevo, porque esa es la verdad, mi querida audiencia. No importa cuán profundo caigas, no importa quién te traicione, no importa cuántas veces te humillen, siempre, siempre puedes levantarte. Siempre puedes demostrar de qué estás hecho. Siempre puedes construir algo mejor de lo que tenías antes. Y esa es mi historia completa. Mi gente bella. La historia de cómo fui humillado en la empresa familiar y cómo terminé siendo dono de la competencia que los llevó a la quiebra. No few fast. Hubo noches en que lloré de impotencia. Días en que pensé que no iba a poder seguir adelante. Momentos en que la tentación de rendirme era muy fuerte. Pero cada vez que me sentía derrotado, recordaba las caras de mis hermanos y mi cuñada el día que me humillaron. Recordaba la frialdad con que me dijeron que mi trabajo de 10 años no valía nada. Y esa memoria me daba la fuerza para seguir luchando. La vida me enseñó que las traiciones familiares son las más dolorosas, pero también pueden ser las más motivadoras, porque cuando tu propia familia te da la espalda, no te queda más opción que demostrar que eres más fuerte de lo que ellos pensaban. Hoy, casi 30 años después, puedo decir con orgullo que Confecciones Libertad es todo lo que Textiles San Miguel pudo haber sido si hubiera estado en manos correctas. Es una empresa próspera, justa, honesta. Una empresa donde los empleados son tratados con respeto, donde las decisiones se toman con inteligencia, donde el éxito se construye día a día con trabajo duro. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo? Que al final yo sí heredé la empresa de mi padre, no de la manera que él había planeado originalmente, pero sí la heredé. Heredé su visión, sus valores, su amor por el trabajo bien hecho. Solo que la apliqué en mi propia empresa, no en la que él me había quitado. Mi mensaje para todos ustedes que me están viendo es este. No importa quién los traicione, no importa quién los humille, no importa cuántas veces los tiren al suelo. Siempre pueden levantarse, siempre pueden demostrar su valor, siempre pueden construir algo mejor. La venganza más dulce no es lastimar a quienes te lastimaron. La venganza más dulce es ser tan exitoso que ellos tengan que reconocer que se equivocaron contigo. Y cuando eso pase, cuando veas que las personas que te humillaron han fracasado por sus propias decisiones, no vas a sentir odio. Vas a sentir una profunda satisfacción de saber que la vida es justa, porque la vida siempre, siempre cobra las cuentas pendientes. A mi padre, donde quiera que esté, le digo, papá, construimos juntos algo hermoso, solo que no de la manera que habíamos planeado. A Roberto le agradezco que haya tenido el valor de reconocer sus errores y empezar de nuevo. A Fernando y Esperanza les deseo que hayan encontrado la paz en sus propias vidas. Y a todos ustedes, mi querida audiencia, les agradezco que me hayan acompañado en esta historia tan personal y tan dolorosa. Dale like si esta historia te motivó a no rendirte nunca. Suscríbete al canal y activa la campanita porque tengo muchas más historias que contarles. Comparte este video con alguien que esté pasando por una situación difícil
y necesite saber que siempre se puede salir adelante. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido alguna traición familiar parecida? ¿Cómo la superaste? Me encanta leer sus experiencias porque me recuerdan que todos, en algún momento de nuestras vidas, tenemos que enfrentar situaciones que nos parecen imposibles de superar. Pero siempre, siempre se puede. Gracias por su atención, gracias por su cariño, gracias por ser parte de esta comunidad tan hermosa. Nos vemos en el próximo video, donde les voy a contar otra historia que estoy seguro les va a emocionar tanto como esta. Un abrazo muy fuerte desde Puebla, México. Hasta la próxima.